Hola, mi nombre es Norman Moreno, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia. Hoy les voy a presentar una síntesis muy breve sobre las leyes de Newton y su implicación en el estudio del movimiento. Para empezar, vamos a entender las leyes de Newton como una posibilidad de entender las causas del movimiento y después desarrollamos la idea principal de cada uno de los principios que éstas lograron desarrollar. En presentaciones anteriores podíamos ver las características del movimiento en términos de posiciones, velocidades y aceleraciones, y lo que vamos a hacer ahora entonces es entender un poco cuál es la causa del movimiento, además de sus características. Para esto hacemos una pregunta esencial, es ¿qué es lo que hace mover un objeto? Ese estudio lo realizó Newton hace muchos años presentando conclusiones muy importantes y esencialmente lo que podemos decir es que un cuerpo se mueve si sobre él actúa una fuerza o una suma de fuerzas diferente de cero. Cuando hablamos de fuerzas hablamos de interacciones y cuando hablamos de sumas de fuerzas entonces hablamos de sumas vectoriales, es decir, debemos considerar magnitudes y direcciones. Una fuerza entonces es el resultado de una interacción y la física ha definido diferentes tipos de interacciones para concentrar sus estudios. Entonces hablamos de interacciones gravitacionales, electromagnéticas y nucleares y algunas otras subdivisiones que pueden aparecer ahí. La física mecánica se concentra en las interacciones gravitacionales. Entonces aparecen los principios de Newton que corresponden a el principio de la inercia, que nos dice que todo cuerpo en estado de reposo, con su equivalente, es decir, velocidad igual a cero, y con una velocidad constante, con su equivalente, que es una aceleración igual a cero, permanecerá así, a menos que sobre él actúe una fuerza neta diferente de cero. Este sería entonces una descripción matemática de lo que nos dice, la suma de fuerzas debe ser igual a cero, y consolida, fíjense, un grupo de ecuaciones que nos permite entonces analizar un sistema en términos de la primera ley de Newton o primer principio. El segundo principio, que es un complemento del anterior, nos dice si la suma de fuerzas es diferente de cero, fíjense que la anterior es igual a cero, esta es diferente de cero, produce una consecuencia y es que el objeto se va a acelerar. Entonces nuestra sumatoria de fuerzas ya no va a ser igual a cero, sino que ahora es igual a masa por aceleración. ¿Quién se acelera? La masa del objeto que tenemos estudiando. Y seguimos con el tercer principio, que es el famoso principio de acción y reacción. Como las fuerzas resultan de interacciones, esas interacciones deben ser entre pares, y así cada elemento interactuante recibe la acción de una fuerza. Esto es, toda acción produce una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta, contemplando el carácter vectorial de una fuerza. Entonces decimos, si una fuerza es el resultado de la interacción de dos elementos, 1 y 2, la reacción va a estar en dirección opuesta, pero manteniendo su magnitud. Estos son los principios de Newton que esperamos aplicar al análisis del movimiento en diferentes sistemas que mostraremos en otras presentaciones. Muchas gracias.